Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Sandy Gómez, economista y docente del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Un gusto tenerte nuevamente, Sandy. Gracias, Ibrahim, por la invitación. Siempre encantada. El pasado 7 de febrero el Banco Central de Venezuela hizo una modificación al encaje legal a través de una circular. Esto se hizo efectivo desde el 10 de febrero. Yo voy a apoyarme de la tablet porque realmente no entiendo muy bien de qué va esta modificación, y es que acordó descontar de los requerimientos del encaje legal el monto equivalente al déficit que presenten las instituciones bancarias. ¿Qué significa esto? Fíjate, como la normativa está enfocada en el déficit, aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta para poder hacer una interpretación, mientras vamos viendo las consecuencias de la implementación, ¿no? Porque acaba de entrar en vigencia, es si los bancos no están cumpliendo con los requerimientos mínimos de encaje. Ese déficit lo que se refiere es a la brecha entre lo que deberían cumplir y lo que posiblemente en el día a día pueden lograr. Entonces, la interpretación que tenemos hasta ahora, sobre la base de lo que conocemos, y de nuevo hay que esperar las consecuencias de la implementación, es que habrá una sanción o van a penalizar a los bancos cuya brecha sea mayor, es decir, lo que deberían haber logrado versus lo que están logrando, ese déficit que dice la... Y la penalización, entiendo, es bastante alta. Es una de las más severas que hemos visto en los últimos años. 48,8% es lo que entiendo. Voy a leer nuevamente. La medida permite descontar requerimientos del encaje, ¿verdad? Pero penaliza severamente ese déficit. Está buscando el Banco Central de Venezuela que la banca cubra el déficit del encaje con sus propios recursos. O que aumenten las captaciones en bolívares. Creo que aquí, y sé que es parte de lo que vamos a estar conversando en el espacio, hay muchas modificaciones a la política monetaria directamente desde el Banco Central, que es todo lo que tiene que ver con las normas que aplican al sistema bancario y todo lo que tiene que ver con la intervención cambiaria. Eso se está moviendo al mismo tiempo. Y creo que la razón es que están estableciendo unas nuevas reglas que permitan también setear o restablecer las expectativas de los agentes económicos, empresas, individuos, con respecto a cómo se van a mover variables claves, como por ejemplo la inflación y el tipo de cambio. ¿Crees que esta medida afecte de alguna manera el crédito? Seguramente va a ser así. El crédito es muy pequeño actualmente, así que el impacto efectivo sobre el crédito creo que no es no necesariamente es el que vamos a ver con mayor, no va a ser más significativo necesariamente en los próximos meses. Lo que sí podemos ver, o lo que yo sí me anticiparía es, si nosotros esperábamos tener en 2025 más crédito que en 2024, a lo mejor eso no va a ser así. Tendrían que ocurrir otras cosas. Ojo, el año está empezando. Yo creo que todavía hay mucho chance de que podamos ver la implementación de otro tipo de medidas que mitiguen, que hagan como el contrapeso. Pero esta medida va orientada a restringir, más que a facilitar. Al principio de la conversación mencionabas el tipo de cambio. Se sabe que el Banco Central de Venezuela durante los primeros 41 días de este año ha intervenido 7 veces el mercado con un total de 357 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado, del año 2024, intervino el mercado con 596 millones de dólares. Esto es una reducción de 66%. Sí. ¿Está cambiando el Banco Central de Venezuela su política monetaria? Mi interpretación hasta este momento, y viendo, también tomemos en cuenta que la situación de la que partimos al cierre de 2024 era una de las situaciones de mayor incertidumbre en los últimos 3-4 años. El Banco Central había venido haciendo un muy buen trabajo en el establecimiento de las expectativas. ¿Y cómo se sabe? No solamente por el esfuerzo que ellos hacen y las cosas que comunican, sino por cómo se estaba comportando el tipo de cambio y la brecha con el tipo de cambio oficial, el señalado por la entidad. Y el tipo de cambio paralelo lo habíamos visto antes de 2024, la brecha no había llegado. En 2024 rompe un récord de 22%, 24%. Eso no había pasado desde el año 2022. Tuvimos 2 años de estabilidad. Eso es un gran logro del Banco Central. Y yo creo que todo esto que estamos conversando hoy va orientado a recuperar la estabilidad y la credibilidad de la institución para lograr esas cosas. Es como, yo voy a apuntar a un tipo de cambio, y para apuntar a un tipo de cambio, recordemos que esto también es un juego de oferta y demanda. Entonces, si los agentes económicos
presumen, y así están actuando, que el tipo de cambio no debería ser el que marca el BCB, sino otro, el BCB tiene que hacer su esfuerzo por decir, no, el precio es el que yo fijo porque tengo cómo responder a ese precio. ¿Cómo se responde a ese precio? A través de las intervenciones cambiarias. Y tú tienes que hacer que eso sea sostenible. Tú como ente regulador tienes que lograr que eso sea sostenible, que si vas a hacer una intervención cambiaria del número que sea, ahorita las más recientes están alrededor de 40 millones de dólares a la semana, tú tienes que estar en capacidad de sostenerlo. Entonces, tú me comentabas hace unos minutos, o sea, hay una reducción, pero no pareciera haber necesariamente una disminución de recursos disponibles para intervenir. Lo que me parece que están tratando de hacer es garantizar, si lo que ahorita puedo ofrecer al mercado cambiario es 40, déjame administrarme, exacto, déjame administrarme para que siempre sea 40 y yo poder tener a todos mis actores económicos fijados en que esa es la disponibilidad. Mientras que si yo de repente, como Banco Central, lo lanzo a 80 a la semana y no es sostenible, generas una crisis de credibilidad que termina muy mal. Hasta ahora se había sostenido lo que llaman un sistema de anclaje del tipo de cambio. Ahora pareciera que estuvieran deslizando. Esos son los términos que utilizan los economistas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambas estrategias? ¿Qué es un anclaje del tipo cambiario y qué es un deslizamiento progresivo del tipo de cambio para que la gente pueda para entenderlo? Que se lo puedan, claro que sí. El anclaje apunta a un precio fijo, o digamos con una banda de desplazamiento mucho más acotada. Y lo vimos el año pasado en momentos muy puntuales, veías que el tipo de cambio podía subir unas poco, incluso bajar. Lo que hemos visto en las últimas semanas es progresivamente ha ido subiendo, entonces lo estás dejando deslizar un poco para que refleje, es eso, digamos, es la expectativa del agente económico fuera de lo que dice el Banco Central y el Banco Central mandando sus señales de no, mira, yo estoy haciendo mi esfuerzo para que este tipo de cambio se mantenga en unas bandas que podemos, de las cuales podemos suministrar los recursos, en este caso los recursos en divisas. Pues. Recientemente la firma global PwC publicó su encuesta mundial. Los resultados de esta encuesta dicen que 56% de los CEO venezolanos, estos son los directores ejecutivos, quienes planifican, digamos, las finanzas de las empresas, ven la volatilidad macroeconómica y la inflación como una de sus grandes amenazas. ¿Cómo lo están manejando las empresas? ¿Qué pueden hacer, digamos, para planificarse en un contexto tan cambiante? Sí, a mí me encanta esa conclusión porque digamos, siento que refleja de manera muy fiel lo que nosotros estamos viendo con distintos, digamos, con las empresas a las que tenemos acceso, bien sea por el IESA o por mi compañía. Y aquí, como lo hemos visto antes, ojo, esto es algo para lo cual yo siento que los CEO venezolanos están muy bien, o podrían estar muy bien preparados, porque no es la primera vez que ocurre. Y el foco en estos casos tiene que estar en determinar muy bien cuál es el flujo de caja de la empresa y en qué monedas. En qué monedas son tus ingresos y en qué monedas son tus gastos normalmente, y eso también debe ser algo con lo cual todos estamos muy familiarizados. En Venezuela siempre se manejan 2 o 3 monedas, pues si estás en la frontera puede ser hasta 3, bolívar, dólar y puede ser peso mexicano, puede ser real. 6 tipos de cambio en la frontera. Y 6 tipos de cambio, exactamente, para cada uno el oficial y el paralelo. Así que en este caso, el foco debería estar, digamos, un poco para poder gestionar mejor esa incertidumbre, que señala el reporte, es cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, en qué monedas ocurren y cuáles son los horizontes temporales en los cuales ocurren. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nóminas, para poner un ejemplo muy sencillo, eso tiene un horizonte temporal de entre 15 y 30 días, en algunos casos es semanal. Entonces eso es lo que tienen que estar viendo los CEOs, ¿no? Entonces yo todas las semanas necesito una disponibilidad específica de bolívares o de dólares o de los dos, porque algunas compensaciones están denominadas, digamos, una parte en bolívares y una parte en divisas. Entonces hacer ese ejercicio hoy es más relevante que nunca. Debido a la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto al dólar, el uso del dólar, el IGTF, esta, digamos, relación entre las monedas que se usaban en Venezuela, dólar y bolívares, ha cambiado. Ahora se paga muchísimo más en bolívares. ¿Cómo ha afectado esto a las empresas? Esto genera una reacción que puede ser hasta favorable para el control de la oferta y demanda de los dólares, y yo creo que eso es algo también muy apropiado para una situación como esta, ¿no? En este caso, la preferencia por
pagar en una moneda que tiene unos costos de transacción más bajos, porque no tiene o no sé, no está sujeta a esta condición, no está grabada por el IGTF, puede hacer que las empresas busquen o cobrar más en bolívares o que su disponibilidad de dólares eventualmente vayan y cambien. Entonces eso, si te fijas, es una manera muy conveniente de garantizar que va a haber una demanda de bolívares específica. O sea, no siempre vas a poder salir huyendo de los bolívares si eres una empresa, porque eventualmente muchos de tus pagos los tienes que hacer así. Y sigue siendo así. Uno de los pagos más importantes que hacen las empresas, que es al ente de recaudación, que es el CENIAT, es en bolívares. Entonces eso garantiza que las empresas siempre van a necesitar la moneda, y es bueno, porque genera que puedan recibir los pagos en la moneda local, porque lo van a usar, y luego que si hay excedentes o que hay una disponibilidad de dólares, puedan participar en el mercado cambiario para acceder a los bolívares para hacer sus pagos. En la conversación hemos venido hablando sobre la disponibilidad de divisas que tiene el Banco Central de Venezuela. Había algunos economistas que señalaban que era por falta de divisas. Entonces, aparentemente, no es realmente falta de divisas, sino, según su análisis, es digamos, una modificación de la estrategia que está usando el Banco Central. Sí, una modificación de la estrategia para poder restablecer las expectativas de los agentes económicos y que podamos, digamos, volver a orientarnos por las métricas con las que ellos están tratando de estabilizar. Como te digo, aquí el tema de las expectativas es clave. Nosotros tuvimos 2 años de estabilidad porque el tipo de cambio publicado y el paralelo tenían una relación estable. Nunca fueron iguales, y eso se puede entender, pero la relación entre ellos, la brecha era estable. Entonces tú sabías muy bien, incluso si eventualmente tenías que acometer una estrategia comercial donde tenías que cobrar al tipo de cambio oficial, tú sabías exactamente cuál era el efecto en tus márgenes. Cuando eso se altera y la brecha se amplía o empieza a tener un comportamiento errático, ya es muy difícil planificar. La última encuesta de Atenas Group dice que el consumo y el gasto del venezolano se ha incrementado. Quiero que conversemos sobre eso, sí, pero al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, no sea parte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión. En esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con Sandy Gómez. Ella es economista y docente del Instituto de Estudios Superiores de Administración del IESA. En el corte pasado se quedaba una pregunta en el aire, y es que, de acuerdo a la última encuesta de Atenas Group, de la empresa de consultoría, los venezolanos están gastando más y hay mayor consumo. ¿A qué se debe esto? En parte se debe a que hay mayor disponibilidad, y eso también es una tendencia que hemos visto en los últimos, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, una mayor disponibilidad de bienes y servicios en el mercado venezolano. Recordemos que hace tal vez unos 8 o 10 años, una de las mayores restricciones del consumo en Venezuela era también la escasa disponibilidad de bienes y servicios. Eso, digamos, lo vivimos, lo superamos, y ahora las familias están reacomodando sus patrones de consumo en función a lo que está disponible. Nosotros no hemos todavía logrado tener bienes y servicios que sean masivos. Sé que lo conversábamos y lo vamos a volver a retomar en los próximos minutos, pero que sean de acceso masivo para toda la población. Ahí todavía hay un trabajo por hacer que tiene que ver, por supuesto, con las condiciones macroeconómicas, pero también con la capacidad de las compañías y de los empresarios y los emprendedores para generar bienes y servicios que estén acordes al poder de compra de cada uno de los segmentos socioeconómicos de la población venezolana. Entonces, en la medida que cada uno de esos segmentos ha logrado recuperar algo de su poder de compra, lo vienen recuperando progresivamente. Hay programas de apoyo que impulsa el gobierno nacional que también tienen un efecto en ese sentido, y también hay mayor disponibilidad de bienes y servicios. También hay una recuperación paulatina del consumo. No es todavía la más significativa, pero tiene una tendencia creciente en comparación con años previos. ¿Y cuáles son esos sectores donde los venezolanos están gastando y consumiendo más? Principalmente, bueno, esto es todavía
lógico dentro de lo que significa el patrón de consumo de las familias venezolanas, pero sigue siendo alimentación, educación, algo de entretenimiento, algo que es bien interesante, algo va dedicado también a mejoras al hogar y una parte a reposición de electrodomésticos. Por lo mismo que decíamos, en algunos casos, la inversión que te podía tomar, no sé, cambiar de nevera o cambiar de lavadora, podía ser significativa. En la medida que se va ampliando la oferta y hay más opciones de precio y hay más opciones de pago, que también es algo muy importante que ha ocurrido en los últimos 2 años, tú ves que las familias empiezan a invertir en mejoras de su hogar. Entonces son como los principales 4 segmentos en donde las familias están invirtiendo. Y además vemos allí un cambio en los patrones de consumo, porque el año pasado la misma encuesta de Atenas decía que la unidad familiar, las familias, gastaban 60% de su ingreso en alimentos. Entonces, digamos, hay una migración hacia otros sectores también. En la medida, sí. Esto es algo muy común de unidades familiares con ingresos muy chiquitos. Es normal que la mayoría se vaya a cubrir necesidades básicas, como por ejemplo alimentación y vestimenta. Pero en la medida que los ingresos se van mejorando, esa proporción se va estabilizando y disminuye incluso. Entonces, el resto del dinero que no se utiliza ni en alimentos ni en vestimenta se puede utilizar para otros fines, entretenimiento, salida, recuperaciones de temas del hogar. El año pasado el Estado venezolano reportó un PIB importante, una recuperación del Producto Interno Bruto. El Estado dice que es de 8%, hay otras firmas que dicen que es de 5%. Sí. La estimación varía, sin embargo, es considerable. No obstante, vemos que, digamos, eso se distribuye de una manera desigual según algunos economistas. Sí. ¿Qué está ocurriendo? Porque dicen que hay un aumento de la desigualdad. Sí, hay varias cosas. Recuerdo que en otras ocasiones que me ha tocado conversar de este tema, decía que al cierre de 2024 o a principios de 2025, teniendo esta conversación, era importante señalar que el mayor catalizador de crecimiento del año 2024 es el pulso de la economía y digamos, las estrategias de promoción o de estímulo del gasto y el consumo de los primeros 6 meses del año. Los segundos 6 meses del año eran otra historia, era otro país. Y eso todavía yo creo que lo estamos procesando, porque tiene mucho que ver con el establecimiento de expectativas del sector privado. Entonces todavía hay muchas cosas que no están 100% claras y creo que las iremos averiguando en el camino, ¿no? Pero creo que un punto importante es ese. El catalizador de crecimiento de 2024 es lo que había pasado en los primeros 6 meses del año, porque los otros 6 tuvieron otro comportamiento totalmente distinto. Luego viene tasas de crecimiento de entre 5 y 8%, son tasas de crecimiento que son extraordinarias. No es lo común en los países que tú crezcas a esas tasas, ni a 2 dígitos, es súper poco común. ¿Qué ocurre en nuestro caso? Nuestra base nuestro punto de partida sigue siendo relativamente bajo con respecto al potencial de la economía venezolana. En la economía venezolana, y creo que todos estamos más o menos familiarizados. El parque industrial, aunque necesita mejoras y aunque puede tener un cierto grado de obsolescencia, es un parque industrial con una capacidad ociosa muy importante. Entonces, claro, en la medida que se va, lo que veníamos conversando, ¿no?, que va aumentando el gasto, que va aumentando el consumo, las compañías también pueden optimizar sus capacidades instaladas y sus cadenas de suministro. Esto tiene que ver también mucho con la capacidad que tengamos como país de recuperar la competitividad, porque está el tema de que las importaciones siguen siendo mucho más baratas y para un país con ingresos tan bajitos, obviamente el factor precio es muy sensible, pero en la medida que vayamos optimizando la capacidad instalada de las compañías, sobre todo el parque industrial, es posible que veamos unos resultados también distintos y favorables para todos. En su opinión, ¿qué medidas debería tomar el Estado venezolano para reducir esta brecha de desigualdad y para que los sectores más bajos de la población sientan esa recuperación económica y sientan esa digamos, alza del PIB? Sí, yo creo que una de las estrategias que sé que la vienen implementando es esta aproximación un poco más amigable, por ponerle un término, hacia las iniciativas privadas. Creo que lo hemos visto. Bueno, yo que estoy más familiarizada con las iniciativas del sector privado que tienen que ver, que son de base tecnológica, las grandes
Digamos, el impacto más importante en términos de calidad de vida de los últimos 2 o 3 años tiene que ver con compañías de base tecnológica, que son plataformas que han permitido a la gente insertarse a algún ecosistema. Ese ecosistema puede ser el ecosistema de repartidores, puede ser el ecosistema de conductores de taxi, puede ser el ecosistema de microcréditos sí, o sea, es muy amplio. Y yo veo que hay una aproximación del gobierno muy favorable a este tipo de cosas y creo que ese es el camino correcto. Y en todo este contexto, ¿qué papel juega la inflación? La inflación siempre va a ser un inhibidor de decisiones empresariales, porque en la medida que tú no sabes, creo que eso también se puede corregir con la estrategia que está implementando el Banco Central, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas una inflación como la hemos vivido en algún momento, que es una hiperinflación, que tiene un comportamiento explosivo, que pueden ser, no sé, 5 o 7 dígitos de inflación, que es muy difícil de procesar, y otra cosa es que tengas una inflación esperada que se cumpla, ¿sí? Cuando tú tienes una inflación esperada que se cumple, eso te reduce la incertidumbre y permite que las compañías se planifiquen mejor. Entonces, creo que un objetivo importante en el cual veo enfocado al ente regulador, en este caso al BCB, que es el control de la expectativa en torno a la inflación, es algo muy positivo porque va a permitir que todos podamos planificar de manera más óptima. Es muy difícil explicar la economía venezolana, sobre todo en este contexto. Por ejemplo, el comercio electrónico creció en 2024 94% y hay una expectativa grandísima por la implementación de la factura digital del SENIAT. ¿Podemos conversar sobre esto? Sí, podemos conversar sobre esto porque cuando he tenido que reflexionar acerca del impacto de la facturación digital y cómo se va a convertir en un catalizador para el crecimiento del comercio electrónico, siempre me gusta señalar que mucho de lo que nosotros vamos a ver reflejado en esos indicadores ya está ocurriendo. El tema es que como no se estaba midiendo, ¿sabes? Ya esa actividad económica está ocurriendo hoy. Lo que pasa es que no había ningún marco regulatorio que te obligara a reportar tu actividad económica por medios electrónicos. Cuando eso, la medida que se vaya implementando, yo creo que si me invitas de aquí a 12 meses, en febrero de 2026, y estemos hablando de que el comercio electrónico creció otro 100% más, mucho tiene que ver con que se le da visibilidad a esa actividad económica. Hoy no hay porque como no hay ninguna regulación que diga tú tienes que facturar, mucho de eso está ocurriendo como si fueran transacciones particulares o simplemente no se reportan. Pero en la medida que va cambiando, lo vamos a ver. Y dentro del comercio electrónico, ¿cuáles son los sectores que más han tenido crecimiento y por qué? Principalmente lo que tiene que ver con marketplace, con mercados de donde conectas un proveedor con un cliente de cualquier naturaleza por la diversidad que te da y porque también es una excelente vitrina para averiguar precios. Como veníamos hablando, aquí el precio es clave, entonces muchos de los usuarios de estas plataformas utilizan para averiguar precios, conseguir la mejor opción o la mejor oferta y bueno, y resolver sus necesidades por ahí. En su opinión, ¿la implementación de la factura digital va a estimular o va a ralentizar el comercio electrónico? Nos va a dar visibilidad, nos va a dar mejor visibilidad de qué está ocurriendo, pero sí se puede convertir en un inhibidor de actividad económica electrónica, sobre todo para los más pequeños, para los emprendedores o los empresarios más pequeños, por los costos de implementación de estos sistemas y porque si alguno de ellos estaba antes de la entrada en vigencia de la normativa transando sin tomar en cuenta los impuestos, esto va a tener un impacto importante en su negocio. Porque ¿Y en los precios? Y potencialmente en los precios. Ahí viene una decisión de negocio muy importante para el emprendedor. Tú dices, bueno, yo antes no te cobraba IVA, entonces ahora te tengo que trasladar el IVA, pero al trasladarte el IVA yo puedo inhibir la demanda, porque eso es un precio más alto, y a precios más altos normalmente la demanda es menor. Entonces yo puedo como emprendedor arriesgarme a mostrarte un precio más alto y ver si me sigues comprando, o puedo decidir que no puedo, que esa estructura fiscal es incompatible con mi estructura de costos y tendré que replantearme el negocio. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado, Sandy. Gracias, Ibrahim. Encantada siempre de visitarlos. Sandy Gómez, economista y profesora del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.